Buenas tardes y bienvenidos al desarrollo de nuestra exposición sobre el trabajo de compendio lúdico de química orgánica. Mi grupo está conformado por Andrea Santiago, Víctor Vega, Carolina Tapia, Alexandra Zúñiga y mi persona Elizabeth Selner. Empezamos entonces con el ejercicio 1A de la tabla 1A. A mí me corresponden todos los ejercicios del estudiante número 1. La primera pregunta es, ¿qué tipo o clase de reacción es? También tengo que decir los reactivos y los productos de la reacción y escribir la reacción balanceada. El tipo de la reacción primero es combustión, porque la reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica de sustancias o mezclas de unas sustancias llamadas combustibles con el oxígeno. Y tiene como reactivo el propano y el dioxígeno, y como productos el dióxido de carbono y el agua. Y la reacción balanceada se muestra en pantalla. Para esta actividad a mí me tocó todos los ejercicios relacionados con el estudiante 2. En este ejercicio 1A se me pide que halle o dé la definición de lo que es un alcano. Los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solamente contienen átomos de carbono e hidrógeno. También son llamados hidrocarburos saturados, ya que estos no poseen ni enlaces dobles ni triples, ya que todos sus carbonos están en una hibridación sp3, que es característica de una cadena lineal. Bueno, a mí me tocó el estudiante número 3 y el primer ejercicio es ¿cuál es la fórmula general del alcano? La fórmula general del alcano es C sub NH2N más 2, siendo N el número de carbonos en la molécula. A mí me corresponden todos los ejercicios del estudiante número 4. En el ejercicio 1A, la pregunta nos dice, ¿qué tipo o clase de reacción es? Identifique y escriba los reactivos y productos en la reacción. Esta reacción es doble sustitución o intercambio. Es una reacción entre dos compuestos que generalmente están cada uno en solución acuosa. Consiste en que dos elementos que se encuentren en compuestos diferentes intercambian posiciones, formando dos nuevos compuestos. Los reactivos son el metano y el dicloro, y los productos el clorometano y el ácido clorhídrico. Ejercicio 1A. De acuerdo a la siguiente fórmula molecular C7H16, proponer la fórmula estructural condensada simplificada y la fórmula geométrica del alcano. Y la respuesta es el C7H16 heptano. Fórmula estructural condensada simplificada sería CH3, CH2, 5, CH3, y la fórmula geométrica es la que se encuentra en pantalla. Ahora el desarrollo del ejercicio 1B. A mí me tocó hablar sobre la definición de alqueno. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre dos carbonos. En este ejercicio 1B me corresponde responder las siguientes preguntas con respecto a una reacción. ¿Qué tipo o clase de reacción es? Y identifique los productos y los reactivos presentes en esta. Es una reacción de adición. Una reacción de adición es aquella en la que se agrega una molécula hacia otra, en la que no se pierden átomos. Esta característica es de los alquenos y los alquinos, debido a que esto ocasiona que los dobles enlaces y triples enlaces se rompan fácilmente, degradándose así a enlaces más sencillos. En el estudiante 3, el ejercicio 1B, pues es un problema que dice que una empresa de petróleo requiere producir 120 gramos de etano a partir del eteno por medio del proceso de hidrogenación. Entonces la pregunta es, ¿cuántos moles de eteno se deben emplear? Entonces, primero la fórmula, entonces planteamos la fórmula. C2 más H4 más H2
es igual a C2H3. C2H3 es la fórmula del eteno. Entonces, primero hacemos un reemplazo con los valores del peso de una molécula. Entonces sería 28 más 2 igual a 30. Entonces nos damos cuenta que un mol de la primera reacción va a ser igual a un mol de la otra. Por ende, si necesitamos 120 gramos, vamos a necesitar 4 moles de eteno para que dé 120 de un lado y 120 del otro. En el ejercicio 1b, la pregunta nos dice, ¿cuál es la fórmula general de un alqueno? La fórmula general de los alquenos es CnH a la 2 por N. En el ejercicio 1b sería estudiante 5. De acuerdo con la siguiente fórmula molecular C10H20, proponer la fórmula estructural condensada, simplificada y la fórmula geométrica del alqueno. El C10 y H20 corresponde al deceno. La fórmula estructural condensada simplificada sería CH2, CH, CH2, 7, CH3 y la fórmula geométrica es la cual se encuentra en pantalla. Acá está la tabla 1C o el ejercicio 1C y mi pregunta es escribir el estado físico de los 3 primeros alquinos. Los 3 primeros alquinos están en estado gaseoso, ya que estos son gases hasta el C5 y líquidos hasta el C15, y luego son sólidos. En este ejercicio 1C, estudiante 2, a mí me correspondía decir qué tipo o clase de reacción es la que se está mostrando en la pantalla en estos momentos. Esta es una reacción de adición en la que un reactivo se agrega una molécula que no pierde átomos. Esta es la reacción más característica de alquenos y alquinos, debido a que al hidrogenarse o halogenarse su triple o doble enlace se rompe, degradándose así a un enlace más simple hasta llegar a la nomenclatura de los alcanos. El ejercicio 1C es la definición del alquino. Bueno, los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces de triple carbono a carbono. La fórmula molecular general para los alquinos es C sub N H2N menos 2 y su grado de insaturación es 2. Estos son poco solubles en agua y tienen una baja densidad y bajos puntos de ebullición. Sin embargo, los alquinos son más polares debido a que tienen una mayor atracción que ejerce un carbono sp sobre los electrones. En el ejercicio 1C nos dice, ¿cuál es la fórmula general de un alquino? La fórmula general de los alquinos es CnH a la 2 por N menos 2. En el ejercicio 1C, en el estudiante 5, tocó realizar la fórmula estructural condensada del acetileno. La fórmula estructural condensada del acetileno es C2H2. Ahora está el desarrollo del ejercicio 1D, el cual es realizar la fórmula estructural condensada y la fórmula geométrica de la anilina. La fórmula estructural condensada de la anilina es C5H6NH2 y la geométrica es la que se muestra en pantalla. En el ejercicio 1D, estudiante 2, se pide que se dé qué tipo o clase de reacción es y que se digan los reactivos y los productos presentes en la reacción mostrada en la pantalla en estos momentos. La reacción es del tipo de sustitución simple. Cuando un átomo o grupo de átomos enlazado a un carbono se sustituye por otro. Esta es la reacción más característica de los alcanos. Y los reactivos presentes en este son el ácido nítrico y el benceno, produciendo el nitrobenceno y el agua. Bueno, en el estudiante número 3, el ejercicio 1D, nos dan una fórmula que es C6H5OH, donde nos piden proponer la fórmula estructural condensada, la nomenclatura según IUPAC y la nomenclatura común. Entonces, el nombre común es fenol o ácido fénico
y la denominación de la IUPAC es fenol. En la diapositiva se puede ver la fórmula estructural condensada de este aromático. En el ejercicio 1D, el ejercicio nos pide: escriba los respectivos productos de la siguiente reacción. Los productos de la reacción C6H6 más C12 son C6H5Cl más HCl. Estos serían clorobenceno y ácido clorhídrico. En el ejercicio 1D, es decir, la definición de los aromáticos. Los aromáticos son los hidrocarburos o aromáticos o arenos. Son hidrocarburos que están conformados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono, que forman un compuesto cíclico con dobles enlaces resonantes que están asociados. Posee una fórmula molecular CnHn, como son el benceno C6H6. Son compuestos que tienen estabilidad excepcional por su intenso y agradable aroma. De un gran número de derivados son llamados aromáticos. Estos son tóxicos. El ejercicio 1E es definir alcoholes y definir fenoles. Los alcoholes son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno que deriva de los hidrocarburos y llevan en su molécula uno o varios hidroxilos. Y los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que tienen el grupo hidroxilo como su grupo funcional. En el ejercicio 1E, estudiante 2, se pide determinar qué tipo o clase de reacción es y que se identifiquen los productos y los reactivos presentes en esta reacción. A este tipo de reacción se le conoce como reacción de adición. ¿Por qué? Porque esta se da cuando dos moléculas, dos elementos, dos átomos se hibridan perfectamente sin que haya una pérdida entre las dos partes. En esta reacción, los reactivos presentes son el eteno y el agua, para hacer una producción de etanol. Y por último, el ejercicio 1E del estudiante 3 nos dan la fórmula C6H5OH, donde nos piden proponer la fórmula estructural condensada y el nombre según la nomenclatura común y la nomenclatura IUPAC. Entonces, el nombre común es fenol o ácido fénico y la denominación de la IUPAC es fenol. En la diapositiva se puede ver cuál es la fórmula estructural condensada. En el ejercicio 1D, la pregunta nos pide: escribe el estado físico de los tres primeros alcoholes y escribe el estado físico del fenol. El estado físico de los tres alcoholes es que son generalmente líquidos e incoloros, aunque presentan un olor característico. Y el estado físico de los fenoles es que los fenoles más sencillos son líquidos o sólidos blandos e incoloros y se oxidan con facilidad, por lo que se encuentran coloreados. En presencia de impurezas o baja influencia de la luz, el aire y ciertos compuestos como el cobre y el hierro, el fenol puede teñirse de amarillo, marrón o rojo. 1E. ¿Cuántos gramos de etanol se producen cuando raciona 84 gramos de eteno con agua en presencia de ácido sulfúrico? Sería CH7-CH2OH produce CH2 doble enlace CH2 más H2O. Esto sería 46 gramos abajo X y al lado derecho 18 sobre 18, ya que esto sería cuánto pesa cada molécula. Haciendo la suma, división y multiplicación, sería que eso da 46, tomando en cuenta que H es 1 gramo, O es 16 gramos, C 12 gramos. Entonces ahora comenzamos con el compendio lúdico de química orgánica. El ejercicio 2 sería: la acetona tiene un grupo funcional carbonilo. La nomenclatura es 2-butanona
y su importancia es, se utiliza como disolvente para lacas y resinas, aunque su mayor consumo es la producción de plesigas. El nitrilo, grupo funcional, grupo nitrilo, nomenclatura metano-nitrilo. Este se utiliza en la fabricación de guantes. Los guantes de nitrilo son 3 veces más resistentes a los pinchazos que los guantes de caucho natural. Seguimos con el grupo de ácido carboxílico. Está en el grupo funcional, grupo carboxilo. La nomenclatura sería ácido metanoico. Y estos están presentes también en algunos alimentos saturados e insaturados, como por ejemplo la mantequilla o la leche. Seguimos con los aromáticos. Grupo funcional, arilo. Nomenclatura, fenol. La importancia es, generan aromas a los perfumes, desinfectantes, jabones y otros. Sirven para la creación de jabones líquidos. Sirven para generar TNT y colorantes para diferentes productos. Y por último, el éter, grupo alcoxi. Nomenclatura, etil-metil-éter. Y su importancia es un buen solvente para reacciones y extracciones, además con frecuencia se utiliza como un fluido volátil para arranque de motores diésel y gasolina. Ahora pasamos al ejercicio 2. En el inciso B, en este se presenta una tabla diferente. Este compendio lúdico nos pide la función química, la nomenclatura y la importancia. Empecemos. Primero, ácido carboxílico representado con el ácido propanoico, el cual es usado para inhibir el crecimiento de moho y algunas especies de bacterias. Después estamos con los aromáticos representados por el tolueno, que se usan como combustible y como disolvente para distintas pinturas. Después estamos con el aldehído por medio del etanal, el cual es usado como una materia prima para la síntesis de plástico, lacas y también es usado como conservante en la industria alimentaria. Después estamos con los éteres, con el dimetiléter, que se usa como combustible para algunos tipos. Después pasamos a los alcanos con el butano. Se usa para detectar fugas de gas debido a su alta volatilidad y su capacidad de agruparse. Y por último pasamos a la acetona con la 2-butanona, que se usa en adhesivos en gran medida debido a que esta tiene la característica física de que puede evaporarse muy rápidamente.